Solicitamos la presencia del doctor Salvador Begui León, rector de la UAM Xochimilco y anfitrión de este foro. Reconocemos su labor académica y su desempeño en la rectoría de la UAM Xochimilco por las aportaciones a la especialización de los modelos educativos, la eficiencia en la investigación y el compromiso social de la academia. En particular, agradecemos la organización de este foro y la conformación de un grupo de convocatoria amplia. Así pues, escucharemos su conferencia sobre la propuesta de papel de las universidades ante la política alimentaria y nutricional. Adelante, doctor Vega. Bien, muchas gracias por la presentación. Bien, yo quisiera dar lectura a un documento en el que está centrada mi participación sobre el papel de las universidades ante la política alimentaria y nutricional. Iré comentando en algunos momentos algunas partes de ese texto y desde luego al final de la lectura y de la presentación pues estaríamos en toda la disponibilidad de escuchar los comentarios como también las preguntas que se pudieran derivar de esta participación. Dice la UNESCO, la ciencia y la educación determinarán el bienestar de los individuos y de las naciones en el futuro. Yo creo plenamente en ello. Partamos del principio de que las universidades tienen la obligación fundamental para la transformación de las sociedades en búsqueda de la justicia social. Cada institución de educación superior debe responder no solo a un contexto histórico, sino a las necesidades específicas de la sociedad, de una nación o de una región. Su misión consiste en formar científicos que realicen investigación para beneficio de la población, es decir, contribuir al bienestar del conjunto de la sociedad. En ese sentido, la educación superior es producto de fuerzas vitales que impulsan el desarrollo, en donde las universidades surgen como el signo del cambio, lo que les obliga a asumir una misión congruente con las grandes problemáticas e innovaciones actuales. Como refiere la UNESCO, la educación superior y la investigación en el desempeño de sus funciones primordiales de investigar, enseñar y dar servicio público contribuyen a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sustentable y al progreso. Son, dice la UNESCO, componentes esenciales del desarrollo cultural, socioeconómico y de la visibilidad ecológica de los individuos, las comunidades y las naciones. Pero aquí necesariamente debemos referirnos a las oportunidades y los desafíos que representa para la educación superior el fenómeno de la globalización en cuanto a calidad, acceso, diversidad y financiamiento. Esto es que las tendencias actuales hacia la globalización de la economía y la vida social en general, así como las demandas de desarrollo tecnológico en la formación de profesionales, empujan hacia mayores vínculos entre las instituciones de educación superior y el sector productivo. Mencionemos que entre otros elementos de la globalización se encuentran la creciente importancia de la economía del conocimiento, la comercialización de los servicios educativos y las innovaciones relacionadas con las tecnologías de información y la comunicación, las llamadas TICs, en cuanto a la función del mercado y de la economía del mercado. Ahora bien, una de las cuestiones más importantes con que se siguen enfrentando los dirigentes mundiales es la problemática del cómo lograr la erradicación del hambre y de una adecuada nutrición. La alarma fue lanzada hace varios años. Los precios de los alimentos se dispararon hasta en un 50%. Las existencias mundiales de alimentos se redujeron a mínimos históricos. La depauperización y falta de apoyo al campo,
La aparición de los transgénicos ha traído como consecuencia que la amenaza del hambre y la malnutrición sea cada vez mayor y por consiguiente millones de personas, las más vulnerables, hoy están en peligro. El informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, sobre el hambre, indican que la volatilidad y los precios elevados de los alimentos y la escasez e importación de muchos no solo continuará, sino es posible que se incrementen y hagan que los agricultores, consumidores y países pobres sean más vulnerables a la inseguridad alimentaria y a la pobreza. El informe menciona que los países pequeños dependientes de las importaciones, en particular en África, son los más amenazados y muchos de ellos sufren aún graves problemas como consecuencia de la crisis económica y alimentaria mundial desde 2006-2008. En el caso particular de nuestro país, el estudio advierte que México debe cambiar de manera radical su política alimentaria, pues de lo contrario, en el año 2030 se estará importando el 80% de los productos para la alimentación interna. Cifras del Banco Mundial, en tanto, subrayan que los precios mundiales de los alimentos, impulsados en parte por la alza de los costos de los combustibles, eran en el 2011 un 36% más altos que un año antes y siguen inestables, traen como consecuencia que las personas a una condición de mayor pobreza. De acuerdo con las alertas sobre precios de los alimentos del Banco Mundial, un incremento adicional del 10% en los precios internacionales podría hacer que otros 10 millones de personas cayeran por debajo de la línea de la pobreza extrema, ubicada hoy en día en $1.25 al día. Eso es lo que hoy se define como estar debajo de la línea de la pobreza en el mundo, $1.25 al día. Un alza del 30% en esos precios podría generar 34 millones más de pobres. Si esto se suma a los más de 50 millones de personas que están sumidas en la pobreza como consecuencia de las alzas de precios y de la escasez en algunos lugares del mundo, es seguro que la desnutrición cada vez será mayor en el planeta. El Banco Mundial estima que la cantidad de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de $1.25, reitero, al día alcanza 1.200 millones en el mundo. Esta institución financiera internacional precisa que los precios han aumentado abruptamente derivado de los graves fenómenos meteorológicos ocurridos en países que son grandes exportadores de cereales, las restricciones a la exportación, el uso creciente de cultivos para la producción de biocombustibles y la escasez de reservas en el ámbito mundial. El alza de los precios de los alimentos también se vincula con el marcado aumento de los precios de los combustibles. La FAO estimó, por su parte, que la cantidad de personas con nutrición insuficiente en el año 2010 era de 925 millones para el periodo 2006-2008. La cifra se estimaba, para el periodo 2006-2008, la cifra se estimaba en 850. Es decir, aquí estamos hablando de millones de personas, pues por malas condiciones económicas, están engrosando cada día más la fila de los desnutridos, que son muchos de este mundo. Para la FAO, las alzas en los precios de los granos básicos obedecen a un rezago de la oferta internacional de varios de los principales productos, respecto de una demanda fuertemente expansiva. Precisamente el aumento en el precio de los alimentos se encuentra entre las causas o determinantes de la pobreza, junto con la falta de empleo y salarios bajos, insuficiente cobertura y calidad de salud y educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y competitividad, insuficiente inversión pública y privada y una significativa desigualdad de las oportunidades. El año pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval,
dio a conocer las cifras de la medición oficial de la pobreza en México. Así, entre el 2008 y 2010, en un contexto de crisis económica, la población en pobreza en el país pasó de 44.5% a 46.2%. Parecería casi nada, ¿verdad? Lo que representa, sin embargo, un incremento de 48.8 a 52 millones de personas en México en ese nivel. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6% a 10.4%. Alguien diría, redujimos. En términos de números de personas en situación de pobreza extrema, este se mantuvo en ese periodo en 11.7 millones desde en 11.7 millones. La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial advirtió que los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tendrían dimensiones mundiales y que persistirían e incluso se agravarían dramáticamente en algunas regiones, como ya sucedió en el pasado en África. Si no se adoptan con urgencia una acción decidida y concertada, dado el incremento de la población mundial previsto, y por lo tanto seguirá aumentando, y la atención que son sometidos también los recursos naturales, habría que considerarlo. Al respecto, la ONU ha señalado que para dar de comer a sus poblaciones hambrientas, algunos países se han visto o se verán en la necesidad de importar alimentos, incluso los alimentos procesados. Aun cuando se produzcan en forma importante, es muy probable que en el mundo comience a darse una importación realmente importante de alimentos ya procesados. Es ahí donde surgen las protestas por el elevado costo de la vida, lo que refleja de forma clara que la presión de la inseguridad alimentaria alcanza a las democracias más frágiles. Por ello, en la actualidad se sigue requiriendo una respuesta urgente y eficaz, sobre todo porque los líderes mundiales en su cumbre del año 2000 en la ONU fijaron como el primero de los objetivos de desarrollo del milenio reducir a la mitad para el 2015 la proporción de personas que padecen con hambre. Estamos hoy ya a 3 años y medio del 2015. Sin embargo, el proceso general de reducir el hambre ha sido insuficiente para disminuir la cantidad de personas subnutridas. En el periodo 2006-2008, el último evaluado por la ONU, como ya se mencionó, 850 millones de personas seguían con nutrición insuficiente, cantidad mayor de los 817 millones en esa situación en el periodo 90-92. Los expertos de la ONU han afirmado que incluso si se alcanzaran los objetivos del desarrollo del milenio para el 2015, en los países en desarrollo seguirían habiendo unos 600 millones de seres humanos subnutridos, situación que calificaron de inaceptable. Por ello, en el compendio de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, emanada de la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que se llevó a cabo del 5 al 9 de octubre desde 1998 en París, la UNESCO señala la importancia que debe prestarse a las funciones de la educación superior al servicio de la sociedad, entre ellas la encaminada a eliminar el hambre y desarrollar programas de una buena nutrición, ya que quienes tienen posibilidades de alimentación en muchas ocasiones lo hacen indebidamente. Actualmente la bulimia, la anorexia y la diabetes, que incluso en el caso de estas últimas se presentan en la infancia como nunca se habían presentado antes. De ahí que una vertiente de la cooperación internacional sea la enseñanza y la investigación orientada a la agricultura, por lo que se han creado universidades y centros de investigación agrícolas, desgraciadamente fuera de México, para facilitar la cooperación internacional en esta materia. En ese sentido, el concepto de política de seguridad alimentaria y nutricional es dar reconocimiento al derecho de todas las personas a no padecer hambre y tener en cuenta la disponibilidad suficiente y estable de alimentos adecuados para una buena nutrición. El acceso, el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad y con inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa.
Las políticas sobre seguridad alimentaria y nutricional han sido, en el ámbito mundial, una preocupación constante, pues es un componente esencial del desarrollo humano y de la seguridad nacional. La razón primordial radica en que, además de erigirse en una guía para la acción y una herramienta de transformación de la dinámica social, la política de seguridad alimentaria es el pilar de los programas, planes y políticas en los que se basa el accionar social e institucional que construyen los escenarios de desarrollo. Esa dinámica tanto nacional como internacional en torno de la seguridad alimentaria y nutricional debe constituirse en una prioridad de intervención social para los pueblos, una prioridad planeada y particularmente participativa, propositiva y prospectiva, que fomente y haga tangible la acción política. En 1974, los gobiernos participantes en la Conferencia Mundial de la Alimentación proclamaron que todos los hombres, mujeres e infantes tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. La aprobación en 1996 de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación contribuyó en gran medida a sensibilizar a la opinión pública y proporcionó un marco para introducir cambios importantes y necesarios en las políticas orientadas a proporcionar alimentos para todos. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y que el Estado lo debe garantizar. Asimismo, subraya que los niños y las niñas tienen derecho, además de la salud, a la educación y al sano esparcimiento y sobre todo a la satisfacción de sus necesidades de alimentación. El artículo 27 constitucional garantiza este derecho mediante el desarrollo rural integral y sustentable. Apegado a ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se asume el desarrollo humano sustentable como su principio rector, su premisa básica, y señala como 2 de sus 10 objetivos nacionales los siguientes: reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que toda la población mexicana mejore significativamente su calidad de vida y tenga garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal como lo establece nuestra Constitución. Y un segundo dice asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico-social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras. La seguridad alimentaria como disciplina científica nació en los años 70, a raíz de la crisis mundial de petróleo, la cual produjo una crisis de cereales y productos alimenticios. Desde entonces se han sucedido diferentes paradigmas científicos que han guiado las acciones en ese terreno. Estos paradigmas explicativos sobre el origen y las causas del hambre y de las recurrentes hambrunas y la mala nutrición han evolucionado desde una explicación casual que atribuía el problema a factores naturales tales como el elevado crecimiento demográfico y las catástrofes naturales, pasando luego a explicaciones muy economicistas como los fallos del mercado o la asignación de los recursos. De esta manera, la seguridad alimentaria y la nutricional tienen una indiscutible importancia para trazar las rutas de desarrollo de cualquier sociedad. Se puede afirmar entonces que las políticas de seguridad alimentaria y nutricional son la carta de navegación para la formulación de los planes nacionales, estatales y municipales con correspondencias entre los diferentes programas sectoriales como el campo, el transporte, los medios de comunicación para la difusión de la alimentación equilibrada y la ruptura de los estereotipos de belleza no acordes con la alimentación nutritiva. Estos serían los factores necesarios para garantizar el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental en la población y en cuanto a la oferta y a la producción agrícola. Enfrentar la crisis alimentaria y nutricional debe contener una visión estratégica coordinada hacia el futuro.
La agricultura y la reglamentación alimentaria ya no son únicamente responsabilidades de los estados, sino que implican reglamentos comunes, principios comunes y reguladores comunes, ampliados a escala mundial. Además son multidimensionales, implicando una protección equilibrada de varios intereses y valores. Estos dos aspectos plantean varios problemas de naturaleza legal, cultural y de política pública. Desde este punto de partida se define el derecho y la reglamentación de la seguridad alimentaria en el espacio legal internacional, ajustando la jurisprudencia nacional con los acuerdos de Naciones Unidas y contrastarlos con las leyes de la Organización Mundial del Comercio. Es obligación de nuestras universidades que sus estudiantes, independientemente de que estén en el área de la salud y la biología, conozcan las principales cuestiones de la reglamentación sobre la seguridad alimentaria y diferentes estrategias y métodos de análisis, mediante la comparación vertical de diferentes sistemas reguladores de seguridad alimentaria, para conocer y comprender el papel en la política agroalimentaria internacional y especialmente si México cumple con la política de seguridad alimentaria de instituciones y acuerdos internacionales que se han firmado. En términos prácticos, las universidades deben facilitar a la población estudiantil los instrumentos y conocimientos para poder analizar y comprender los sistemas alimentarios y su papel en la sociedad, cómo se regula la producción en el campo, el transporte y la venta de los alimentos y el apoyo que se da a la agricultura para la producción y mantenimiento de la calidad de sus plantíos a nivel nacional y la exportación e importación a nivel internacional. Las instituciones de educación superior también tendrán que facilitar a sus estudiantes el acceso a profesionales y expertos en el sector alimentario, así como dotarlos de un marco para el intercambio de conocimientos, experiencias, programas y puntos de vista con otras universidades, investigadores, profesionales, funcionarios de diferentes sectores, entre otros los privados y los públicos, regulados por los gobiernos. Para concluir, hay que señalar que existe una idea central que sin duda compartimos todos. Esta idea es la consideración de que la voluntad y la acción política tienen un papel clave para acabar con el hambre, la mala nutrición y conseguir la seguridad alimentaria. Solo con la voluntad política de los estados, es decir, de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, apoyados por la vigilancia permanente de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la comunidad internacional, en el mundo podrá erradicarse el hambre y la desnutrición también. No obstante, esa voluntad política, si bien es condición necesaria, resulta ser hoy más que nunca en México insuficiente. Aún así, el posicionamiento del hambre como un tema destacado en la agenda política nacional de aquellos países con mayores tasas de nutrición es un enorme paso adelante, puesto que conlleva un reconocimiento del problema, una apertura para la discusión de sus causas y permite, como lo estamos haciendo hoy, la puesta en marcha de acciones para su erradicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En nombre de todo el comité organizador, tengo el honor de entregarle un diploma y un reconocimiento por su participación el día de hoy en el foro.